El servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana, e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy en comunicación con el doctor Juan Arellano, quien es médico cardiólogo intervencionista, jefe del servicio de hemodinamia del Sanatorio Clínica Modelo de Morón, médico de staff del Sanatorio Trinidad de San Isidro, del Hospital Fernández y del Instituto de Trasplante de Alta Complejidad. Doctor, buen día, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Gracias, doctor, por atendernos. Muy bienvenido. Hace un tiempito que no conversamos. Y bueno, a propósito de este tema que me ha propuesto, en relación justamente que estamos en plenos Juegos Olímpicos y que de repente, bueno, no es un tema del cual no se habla mucho, a veces se habla poco, tiene que pasar algún evento particular de algún jugador famoso, algún atleta, un deportista famoso para que esto tenga noticia en los medios, es la muerte súbita del deportista, ¿no? A veces nos llama la atención esas imágenes que nos vienen a la cabeza cuando vemos un partido de fútbol y vemos que un jugador se cae desplomado, u otro atleta, ¿no? A mí me viene a la cabeza un jugador de fútbol, ¿no? Pero digo, este es un tema lindo para poder conversar, por qué se da, jugadores o atletas muy preparados. Se me viene a la cabeza el caso del Kun Agüero, que si bien no tuvo, por supuesto, un infarto, también tuvo un caso muy famoso que tuvo que retirarse de la alta competencia debido a una cuestión cardiovascular. Así que bueno, doctor, abrimos este tema, ¿le parece? Bien, perfecto, Jorge. Bueno, como bien lo has dicho, el tema de la muerte súbita en los atletas tiene un gran impacto desde el punto de vista social, mediático, y es algo que realmente deja consternado a todo el público y a todos los seguidores de los diferentes equipos de competición, etcétera. Entonces, justamente esto es importante porque muchas de estas muertes súbitas se pueden prevenir y para eso hay diferentes tipos de protocolos. Primero, empecemos por lo fundamental, ¿qué es la muerte súbita? Ahí está. ¿Sí? Es aquella muerte que se genera, vamos a hablar primero en líneas generales, ¿no? Es aquella muerte que se genera en forma inesperada, ¿sí? Sin mediar ningún trauma, ninguna enfermedad específica, que comienza a lo sumo una hora antes de finalizar en la muerte propiamente dicha. Una hora antes. Y esto, exactamente, los síntomas pueden llegar a comenzar hasta una hora antes. Es una cuestión básicamente semántica, o sea, de definición. Entonces decimos que esa persona se murió en forma súbita cuando hasta hace una hora antes era una persona absolutamente normal, que no tenía ninguna enfermedad evidente, y esto hace de que cuando esto lo trasladamos al deporte, y bueno, justamente habitualmente coincide con la práctica del mismo, ¿sí? Entonces, la muerte súbita del atleta o la muerte súbita del deportista se genera durante digamos, el entrenamiento o durante el desarrollo de la competencia y hasta una hora, y hay algunas definiciones actuales que lo estiran hasta 24 horas después posteriores al evento deportivo. Así que bueno, en definitiva, como bien lo has dicho, es algo muy impactante, es algo que tenemos que tener en cuenta. Es más frecuente en hombres, ¿sí? Mucho más frecuente en hombres con respecto a las mujeres, es más frecuente en la raza negra con respecto a la raza blanca. Podemos definir dos tipos de deportes, aquel deporte recreativo y aquel deporte competitivo. Y uno pensaría, bueno, es mucho más frecuente en aquel deporte competitivo porque los deportistas exigen mucho más. Pero realmente no es así, se ha visto que es un poquito más frecuente en aquel deporte recreativo. ¿Y cómo definimos aquel deporte recreativo? Aquel deporte que uno practica básicamente por gusto, por diversión,
menos de 10 horas por semana, a diferencia del competitivo, donde uno practica ya en forma un poco más intensa, más de 10 horas por semana, forma parte o interviene en campeonatos, tienen un calendario específico, etcétera, etcétera. Entonces, es más frecuente en aquellos deportes recreativos más que en los competitivos. ¿Y esto es por qué? Y probablemente porque aquellos deportistas competitivos están mucho más cuidados, han tenido muchos más chequeos, han sido mucho más investigados desde el punto de vista médico. Así que bueno, también es más frecuente en algunos deportes que en otros. Eso también depende un poco de la zona del mundo en la cual nos encontremos. En nuestro medio quizás el fútbol, en algunos otros lugares el básquet, como en Estados Unidos, en algunos otros lugares el atletismo, el fútbol americano, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo más frecuente es quizás en el fútbol, en el básquet, en el atletismo y en aquellas carreras, sobre todo en las maratones, ¿no? A ver, doctor, a ver, si estamos hablando de un atleta hiper preparado, con entrenamientos de altísima exigencia, con controles por todos lados absolutamente, supongamos un jugador de primera división, de Europa, cualquiera, porque esto, más allá del control que tenga o no, porque esa es la cuestión, ¿por qué debería pasarle, o por qué le pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, perfecto, excelente pregunta, Jorge. Bueno, podemos dividir a la muerte súbita del atleta en dos grandes grupos, dividamos las aguas. A ver. La muerte súbita del atleta en aquellos atletas de menos de 35 años y más de 35 años. Ajá. Las causas, si bien pueden solaparse, son diferentes, ¿sí? Una cosa es en el atleta de menos de 35 años, donde quizás son aquellos pacientes que sufren alguna predisposición. A ver, en líneas generales, la mayoría de las muertes súbitas de los atletas se deben a cardiopatías. ¿Esto qué significa? Afectaciones propias del corazón. Pero hay un porcentaje muy pequeñito que no están relacionadas a cardiopatías. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, rupturas de aneurismas, en algunos deportes donde, por ejemplo, se compite a altísimas temperaturas o a muy bajas temperaturas, ¿sí? Entonces son muertes no relacionadas a afectaciones cardíacas propiamente dichas. También, digamos, el consumo en algunos deportes ha sucedido, el consumo de sustancias ilícitas, también puede llegar a muerte súbita de atletas. Pero eso representa, si hoy tenemos que decir, representa menos del 10% de las causas de muertes súbitas en atletas. La mayoría de las causas de muertes súbitas en atletas o deportistas están relacionadas a causas cardíacas. Y en pacientes menores de 35 años hay básicamente tres grupos principales. La principal de todas son, de todas las causas que pueden generar muertes súbitas, son afectaciones propias del músculo cardíaco, lo que nosotros llamamos miocardiopatías, ¿sí? Hay determinadas afectaciones propias del músculo cardíaco que pueden desencadenar muerte súbita en los deportistas. La más conocida de todas, que quizás la gente pudo haber sentido nombrar, es la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Es una enfermedad con un componente hereditario, ¿sí? Que tiene... hace que el corazón sea un poco más grueso, tenga mayor espesor las paredes del corazón con respecto al resto de las personas, y estas paredes tienen una desorganización en las células musculares. Supongamos que nosotros consideramos que la pared del músculo cardíaco es como una pared, ¿sí? Que está formada por ladrillos, todos en hileras prácticamente simétricas. Pero en esta enfermedad hacen que las células representadas por cada uno de estos ladrillos sean irregulares, ¿sí? Y que se presenten en forma desordenada. Por lo tanto, no tienen esta simetría que nosotros conocemos cuando vemos una pared, sino que es una pared mal hecha, entre comillas, ¿sí? Es algo genético, es algo que se hereda, y esto predispone al desarrollo de algunas arritmias que pueden desencadenar la muerte súbita. Como dijimos, las primeras causas son las miocardiopatías. Dentro de estas miocardiopatías está la miocardiopatía hipertrófica.
hay algunas zonas del planeta que tienen lo que nosotros llamamos displasia ritmogénica, ¿sí? O hace que este músculo cardíaco esté emparchado por segmentos de grasa, ¿sí? de células adiposas. Esto hace también que tenga inestabilidad eléctrica. Hay algunos pacientes que tienen el corazón dilatado, ¿sí? Estos corazones dilatados también tienen predisposición a desarrollar alteraciones eléctricas y por ende arritmias que pueden causar la muerte. Otro grupo de pacientes, también dentro de estos pacientes menores de 35 años que pueden desarrollar muerte súbita, son aquellos pacientes que tienen algunas cardiopatías congénitas, ¿sí? ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son malformaciones de estructuras cardíacas que se desarrollan durante la embriogénesis, durante el desarrollo del corazón, cuando se va formando el feto, cuando se va formando el embrión. Hay determinados plegamientos que se generan para formar parte lo que en el futuro va a ser el corazón, y durante ese desarrollo puede haber algunas alteraciones generando lo que nosotros llamamos cardiopatías congénitas, ¿sí? Y estas cardiopatías congénitas hay algunas que son de fácil diagnóstico, pero hay otras que son un poco más difíciles. Una de las más peligrosas son las anomalías coronarias, ¿sí? ¿Se acuerdan las anomalías coronarias? ¿O te acuerdas, Jorge? Que en su momento hablamos que hay 3 arterias que irrigan al músculo cardíaco que se llaman arterias coronarias. Estas arterias coronarias se encargan de llevar sangre, nutriente y oxígeno al músculo cardíaco para que se contraiga, y en algunas circunstancias estas arterias se originan en lugares donde son comprimidas por otras estructuras cardíacas, por ejemplo, entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿sí? O se originan inclusive hasta de otro sector, en vez de nacer desde la aorta, nacen desde la arteria pulmonar. Todo esto hace de que predispongan a el desarrollo de isquemia, o sea, falta de irrigación adecuada del músculo cardíaco, y por ende pueden desarrollar arritmias, y esto desencadenar en muerte súbita. Todo esto hace... Sí, perdón, doctor, continúe, por favor. Por último, sí, claro. La última alteración, que es algo un poquito más nuevo, se han encontrado alteraciones también en estructuras microscópicas del corazón, que se llaman, que son canales que se encargan de transportar diferentes iones para el metabolismo normal de una célula, y hay algunas arritmias que están relacionadas con esas alteraciones que desencadenan también, que pueden desencadenar muerte súbita. O sea, son cuestiones muy propias, muy específicas, que hay que ir a buscarlas, y sobre todo en pacientes menores de 35 años. Bien. Ahora, doctor, perdona que lo interrumpa, pero la verdad que no digo que me asusta, en alguna parte sí, pero digo, en ninguno estamos exentos, obviamente, estoy diciendo una redundancia, claramente ninguno está exento de un infarto, obviamente, pero cuando uno dice, es deportista, no fuma, no toma, tiene una vida prácticamente de cristal, lo cuidan por todos lados, incluso, usted creo que mencionó en alguna parte de la explicación, que son difícilmente detectables. Por eso digo, tan compleja es la detección de estas cuestiones cuando de repente viene un jugador a un club. Digo jugador, pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Le hacen todo tipo de chequeos, lo llevan a Europa, incluso a Norteamérica, qué sé yo, y no sale nada. ¿Es probable esto también? Sí, es probable, y sobre todo con algunas patologías como te he nombrado anteriormente, que son muy específicas y hay que ir a buscarlas con detenimiento. Déjame hacerte una pequeña aclaración, Jorge. Sí, claro. Una cosa es un infarto, ¿sí? Y otra cosa es, digamos, a ver, la muerte súbita se puede generar por un montón de cosas, pero la principal causa de la muerte súbita es un evento arrítmico, es una arritmia que lleva a la muerte súbita, ¿sí? Y esa arritmia se puede desencadenar por varias causas. Si dividimos a la población, como te dije antes, en menos de 35 años, las causas que pueden desencadenar esa arritmia es una alteración del ritmo. Esa alteración del ritmo desencadena una taquicardia, y esa taquicardia termina en un paro cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si menos de 35 años, las causas que desencadenan esa alteración eléctrica son las que te acabo de nombrar: las miocardiopatías, las cardiopatías congénitas y los trastornos
de los canales o canalopatías, que lo llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, esos en pacientes menores de 35 años. Y eso es lo que altera el ritmo cardíaco, lo que altera la actividad eléctrica del corazón, que es la principal causa de la muerte súbita en los deportistas o atletas. Ahora, más de 35 años, ahí sí quizás vamos más por el lado del infarto. Más de 35 años, ya ahí comienza, a ver, no podemos descartar 100% lo anterior, pero es más frecuente que en más de 35 años esté relacionado al desarrollo de enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias, ¿sí? O aterosclerosis coronaria, ¿sí? Okay. Y ahí, en algunas circunstancias, puede ser cuando se tape alguna de estas arterias, como dijimos antes, que irrigan al músculo cardíaco, por las placas de aterosclerosis o estos depósitos de colesterol y células inflamatorias, que en algún momento se erosionan y se forma un coágulo, generando lo que nosotros llamamos infarto agudo de miocardio, cuando se ocluye 100% la arteria. En más de 35 años, ahí sí hay un gran porcentaje de estos pacientes que se generan por el infarto agudo. ¿Y qué genera el infarto agudo de miocardio? También lo mismo, inestabilidad eléctrica de las células cardíacas, y esta inestabilidad eléctrica de las células cardíacas también puede desencadenar arritmias que son potencialmente mortales. Bueno. ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante, menos de 35 años, un examen un poco más difícil, más exhaustivo en búsqueda de estas patologías más complejas. Más de 35 años, si bien también tenemos que buscar estas patologías complejas, ya vamos a agregarle algunas otras cosas más para pensar en la enfermedad aterosclerótica coronaria. Bien. Bueno, acá el doctor ha venido con hinchada, buena charla y saludos al doctor Arellano de la familia Petty. Bueno, abrazo grande, gracias por estar viéndonos. Bueno, y yo que estaba aquí contento con mi electrocardiograma, que me había salido normal, ahora parece que esto da lo mismo. Digo, doctor, a mí me salió normal, veo todo normal, y parece que de igual manera uno, tantos años de deporte, deporte de fuerza en mi caso, que dicen que tenemos el corazón como más agrandado por la fuerza que hacemos en el deporte, y con arritmia digo taquicardia que tenemos eventualmente por estrés, por lo que fuere, digo, bueno, yo estaba un poco mejor que otro, que digo, bueno, el que fuma, el que está gordo, el que tiene diabetes, y yo digo, bueno, estamos en alguna forma todos equiparados. No es tan así, no digo que no sea tan así, pero bueno, algo que nos preocupa. Doctor, déjeme hacer un punto en esto. Usted decía que el evento puede llegar a hacerse manifiesto 1 hora antes. Sí. ¿Mediante cómo? Y si bueno, a ver, si estamos hablando de muerte súbita de una persona que está en alto rendimiento, el síntoma que quizás lo considere banal no va a parar de jugar y va a pedir un cambio, salvo el Kun Agüero que lo sacaron, que pudo ver que algo... Exactamente. Cuando se lo detectaron. Bueno, ese fue un caso realmente exitoso, entre comillas. El Kun Agüero se dio cuenta que tenía una arritmia y dejó de jugar. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera seguido jugando? En realidad después se detectó que la arritmia que tuvo el Kun Agüero no fue una arritmia compleja ni nada por el estilo, pero digamos, en cierta manera identificó que no se sentía bien y pudo parar, pero imagínense que estaba en un momento donde necesitaba una máxima exigencia física, una máxima exigencia cardíaca, y quizás en ese momento la cosa podría haber sido mucho más compleja. Por suerte lo detectó, paró, pidió cambio, y ahí, gracias a Dios, hoy seguimos disfrutando del Kun Agüero. Pero no pudo jugar más en alta competencia. No pudo jugar, igual ha sido discutido. De hecho, hay deportistas que han tenido muerte súbita durante un evento, ¿sí? Hace poco, no me acuerdo si en un país europeo, realmente no lo tengo presente en este momento, tuvo una muerte súbita y fue reanimado, y ese paciente después terminó con un cardiodesfibrilador y volvió a competir, no en alta competencia, pero volvió a trabajar, ¿sí? Entonces, en algunos casos hoy en día la ciencia está muy evolucionada, y en algunos casos, de acuerdo a la causa, de acuerdo a un montón de elementos, eso se puede llegar a reevaluar, ¿sí? Uh-huh. El futuro es diferente. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que hacen
de que estos pacientes en algún caso puedan ser muy bien estudiados, se pueda detectar qué es lo que generó esto y en cierta manera, no sé si volver a la alta competencia, pero por lo menos poder volver a practicar el mismo deporte. Bueno, sí, doctor, sí. Por favor. No. Detectar esto no es tan complejo, ¿sí? Hay ciertos protocolos, nosotros utilizamos unas guías para poder identificar en qué pacientes es importante, digamos, en qué pacientes podemos sospechar determinadas cardiopatías que pueden ser complejas o peligrosas para la práctica del deporte. Por eso es fundamental que antes de practicar, ya sea en forma competitiva o en forma recreativa, todos tengamos un excelente chequeo médico para poder identificar cada una de las probables causas que nos pueden llevar a tener algún tipo de este tipo de complicaciones durante el ejercicio del deporte. Volvamos a lo mismo, el deporte es bueno, o sea, bueno, claro, no es malo, claro. El deporte es más, de hecho, suspender el deporte se ha visto que es mucho más deleterio que correr el riesgo de algún tipo de evento. Pero, no, estamos hablando de una altísima exigencia, y quien estuvo en el periodismo deportivo como yo durante más de 17 años y que ha visto entrenamientos realmente que uno dice, yo me muero si lo veo, porque yo he estado en la platea viendo un entrenamiento, cubriéndolo, y digo, yo sí tengo que hacer esos piques, todo eso, y me muero, pero bueno, son gente que está capacitada para esto, pero no obstante eso, el corazón llega un momento que es... Claro, uno no lo ve porque está, el corazón está, el estómago está, el riñón está, el hígado está, entonces, bueno, el hígado a veces, ¿no? Uno no lo nota porque está y funciona y está todo bien, pero el corazón, digo, es impresionante el laburo que hace, es impresionante y no nos damos cuenta porque no lo vemos. Exactamente. Los deportistas de alto rendimiento, los deportistas competitivos, los deportistas profesionales desarrollan lo que nosotros llamamos que es seguramente lo que vos me estabas comentando, el corazón de atleta, ¿sí? Que no es algo patológico, es una adaptación del corazón al aumento de la exigencia. Ajá. Como, por ejemplo, si vos estás haciendo continuamente pesas con el bíceps, de pronto se va a hipertrofiar. Lo mismo sucede con el corazón, para poder hacer frente a las exigencias. Eso es el corazón del atleta. No significa que es algo patológico, sino que es una adaptación fisiológica al aumento de la exigencia, ¿sí? Bueno, eso es normal y se controla, y habitualmente, es más, de hecho, cuando uno deja de hacer ejercicio, con el tiempo retrograda a un corazón, entre comillas, habitual. Bueno. Bueno, una de las charlas donde me voy un poco preocupado ahí pensando, pero no, hay que seguir haciendo deporte, y el estrés, uno se asusta por el estrés básicamente, más allá de otro tipo de cuestiones de base. El estrés hoy es un gran enemigo de la gente que no somos de alta competencia, y es nuestro peor enemigo hoy en día, ¿no? Doctor, sí, me iba a decir algo. No, con respecto a esto, déjame decirte, sí, fundamental es una pesquisa, tratar de identificar cuáles son aquellos factores. Mira, el examen de un deportista, ya sea, vamos a dividirlo también en dos grupos, de menos de 35 años, obviamente están, la mayoría, si son de alto rendimiento, están federados, tienen instituciones con protocolos específicos para el estudio, pero comienza desde un muy buen interrogatorio del médico, ¿sí? Interrogar acerca de antecedentes de muertes súbitas en la familia, interrogar antecedentes acerca de algunas cardiopatías, un buen examen físico, identificar si el paciente tiene soplos, un electrocardiograma. El electrocardiograma no, es anormal cuando tiene alguna de las tres cardiopatías que te dije, en la mayoría de las veces es anormal, por lo tanto ya uno tiene un gran elemento para guiarse. Hoy en día una ecografía del corazón o un ecocardiograma, lo llamamos nosotros, es de gran utilidad para poder identificar muchas de estas patologías. Y bueno, y después, de acuerdo al grado de competición, diferentes protocolos, ya sean con pruebas ergométricas, consumos de oxígeno, etcétera, etcétera. Querido doctor, mire cómo se nos fue el tiempo, se viene la otra nota, pero antes de despedirlo quería preguntarle en dos palabras, porque sigo muchos deportistas y hay un auge en los últimos años de muchos deportistas que terminan de hacer ejercicio físico y se meten en una cubeta de hielo o una pileta helada o que esto que el otro. Y yo digo, pero
esto puede, la vasoconstricción, digo, ¿esto es peligroso? Porque yo, por más que sea verano, me meto al agua fría y no sé si lo aguanto mucho. ¿Esto es peligroso? Y no es fisiológico. Pero No es vio que es como una moda. Exacto, sí, no sé si es una moda, pero realmente es peligroso en principio. No es fisiológico, el nivel de adaptación que necesita nuestro cuerpo para hacer frente a todo eso es muy complejo y realmente cualquier cosa puede alterarnos. Yo no lo recomiendo, pero obviamente son modas. Que sea moda no significa que esté bien. Claro, Entonces, obviamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante en pacientes más de 35 años, Jorge, el famoso picadito después del asado del domingo. Eso, sin lugar a dudas, hay que tratar de evitarlo. Sobre todo, soy mucho más exhaustivo en recomendar a la gente más de 35 años que practica deporte un buen examen, un control con su cardiólogo, una buena ergometría y tratar de evitar exponerse sobre todo a calores extremos, a fríos extremos y sobre todo practicar deporte después de comidas copiosas. ¿sí? Claro, todo esto hace de que realmente seamos fundamental, digamos, seamos el blanco perfecto para la muerte súbita del atleta. Y otra cosa, el tema de las zonas protegidas, las zonas cardioprotegidas. Ustedes habrán escuchado del DEA. El DEA es el cardiodesfibrilador automático. Sí. Muchas zonas, tratar de estimular que todas las zonas o todos los lugares donde se practique deporte, donde haya mucha cantidad de gente, tengamos lo que se llaman cardiodesfibriladores automáticos, cardiodesfibriladores eléctricos automáticos, que son aparatos sumamente inteligentes, que ante cualquier descompensación, cualquier persona puede conectarlos. Estos los guían automáticamente a través de instrucciones de voz, conectan 2 parches en el pecho de los pacientes y el aparato de por sí hace el diagnóstico, nunca va a hacer algo que realmente no esté indicado, así que no le tengan miedo. Y si el paciente no tiene ninguna arritmia, no tiene nada, no le va a dar ningún choque ni nada por el estilo como para poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, y esto ha logrado disminuir la muerte digamos, dejar de que sea, pasar de una muerte súbita a una muerte reanimada, ¿sí? En un gran porcentaje de pacientes. Bueno, Jorge. Doctor, un fuerte abrazo y por supuesto gracias por esta charla, la verdad esclarecedora. Me encantó la charla. Le mando un fuerte abrazo. Por favor. Ahí está. Por favor, gracias a vos y bueno, siempre a tus órdenes. Hasta muy prontito. Gracias, doctor. Que tenga un hermoso día. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Juan Arellano, con una charla excelente, sin desperdicio, todos los detalles, de lo cual en principio me empecé a asustar un poquitito, y después el doctor con toda docencia y tranquilidad me fue tranquilizando así, y bueno, nos fue sacando todas las dudas que necesitamos saber, los que por supuesto, más que nada, que fue una charla indicada al deporte.